Muy buenas tardes. En esta oportunidad en las clases de Ciencia, Tecnología y Salud, en lo que respecta a la semana 6, vamos a ver a los microorganismos y su impacto en nuestra salud. Vamos a empezar mirando de dónde partimos. Bien, en todo el mundo se produce una gran variedad de quesos. Sin embargo, todos tienen el mismo proceso básico de elaboración, que se inicia en la granja lechera y culmina también en nuestros platos. Acá podemos ver el proceso de la extracción de la leche. Vamos a aprender cuál es el papel de algunos seres vivos para obtener el queso. Primero se extrae la leche. Luego se va a añadir un acidificador o cuajo, se le llama también. Para ello, depende del tipo de queso que se produce. Por ejemplo, en la elaboración de quesos frescos como el queso cottage y la ricota, se utiliza una cepa especial de bacterias que produce la fermentación de la lactosa de la leche en ácido láctico, y con ello se logra separar la leche en pequeños granos de cuajada. Al final se va a separar los componentes sólidos que vienen a formar la cuajada de los componentes líquidos, que significa el suero de leche. ¿Sabías que 2 kilos de nuestro peso corporal son microorganismos y por cada microorganismo que causa enfermedades hay millones que son beneficiosos? ¿Ves? No todos son malos. También hay algunos que pueden servir para nuestra salud. Es por ello que vamos a hablar más detalladamente de los reinos de los seres vivos. Dentro de los seres vivos tenemos 5 reinos claramente diferenciados. El reino de los prototistas, el reino de las bacterias, reino de las plantas, reino de los hongos y de los animales. En esta oportunidad vamos a ver el reino de las bacterias, que está aquí en la parte inferior. Son unicelulares y no tienen núcleo determinado. Por lo tanto, son seres procariotas. Solo son visibles con el microscopio. Las bacterias no son vistas a simple vista. Tenemos también las cianobacterias, que es otra subclasificación de las bacterias, que lo vamos a ver más adelante. También está el reino de los prototistas, que son organismos que no tienen tejido ni órganos y no pueden clasificarse en los otros reinos. Pueden ser pluricelulares como las algas o unicelulares con núcleo. Tenemos diferentes miembros aquí: las algas rojas, algas pardas, algas verdes, algas unicelulares, los protozoos amebados, flagilados y los protozoos ciliados. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Tenemos el reino de los hongos. Son organismos sin tejido ni tampoco órganos. Como sabemos, los hongos no fabrican su alimento como lo hacen las plantas y se alimentan de restos de otros seres vivos. También acá tenemos los hongos con setas, los mohos, que son los que se presentan en las frutas, en las superficies a manera de una mancha, las levaduras. Tenemos el reino de las plantas. Son pluricelulares y sus raíces les impiden desplazarse. Dentro de las plantas conocemos 1.000.000 de ejemplos, pero los más famosos son los musgos, los helechos, los licopodios, que son los pinos de tierra, los equiselos o cola de caballo, las angiospermas y gimnospermas. También lo vamos a ver en otra oportunidad. Y dentro del reino de los animales tenemos diferentes tipos, como conocemos a los pólipos y las medusas, los equinodermos como las estrellas de mar, los peces, los anfibios, que son seres que viven tanto en el mar como en la tierra, los mamíferos como el elefante, las aves, reptiles, artrópodos como el cangrejo, los arácnidos, los insectos, los anélidos como las lombrices, los moluscos como el caracol, los platelmintos, que son gusanos planos, y los políferos, que vienen a ser las esponjas de mar. Como sabemos, los animales necesitan ser pluricelulares porque son organismos muy complejos.
se desplazan para buscar cobijo y para alimentarse de otros seres vivos o para escapar. Tengamos en cuenta, habíamos visto en una clase anterior que los virus no aparecen en ninguno de estos reinos porque no son seres vivos, no tienen funciones de nutrición ni de relación y no pueden reproducirse por ellos mismos, sino que necesitan a otras células. Habíamos llegado a la conclusión de que los virus no son seres vivos, por lo tanto no se las puede clasificar dentro de uno de los 5 reinos. Bien, para empezar a hablar del reino monera o el reino de las bacterias, necesitamos revisar algunos conocimientos previos. Bien, ¿te acuerdas que los seres vivos se dividían en unicelulares y pluricelulares? ¿Cuál es su diferencia? Unicelulares viene de la palabra uni, que es uno, celular, una célula. Mientras que los seres vivos pluricelulares, analicemos su término. Pluri significa muchos, celulares, muchas células. Entonces, los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Unicelulares tienen una sola célula para vivir y los pluricelulares son seres más complejos que necesitan de muchas células y están conformados de diferentes tipos de células. Habíamos visto que los organismos unicelulares están constituidos por una célula que puede ser procariota o eucariota. Procariota significa una célula que no tiene núcleo o eucariota una célula con núcleo. Recuerda, ambos tienen vida independiente. Estas se van a reproducir y se van a transmitir las características a sus descendientes. Una bacteria con estas características va a transmitir las mismas que tiene a sus descendientes, lo mismo que las algas unicelulares, los protozoos y los hongos, que son organismos unicelulares. Recuerda que los organismos pluricelulares están formados por muchas células, como habíamos explicado, y forman diferentes tipos de tejidos, órganos, y en el caso de los animales, hasta sistemas de órganos. Se reproducen y transmiten las características hereditarias a sus descendientes. Dentro de estos tenemos las plantas, las algas, las setas y otros hongos, animales invertebrados y animales vertebrados. Recuérdalo. Bueno, tenemos que aprender algunos términos nuevos que no habíamos visto antes. Primero, los descomponedores. Son microorganismos que descomponen la materia orgánica muerta de otros seres vivos y la convierten en materia inorgánica. Principalmente son los hongos y las bacterias. Bueno, entonces habíamos visto que los descomponedores son los hongos y las bacterias y van a descomponer la materia orgánica muerta de otros seres vivos. Tenemos por ejemplo los detritos, vamos a ver qué son más adelante. También otro término nuevo son los carbohidratos. Habíamos visto algo anteriormente en la clase, cuando dijimos la clase de alimentos. Los carbohidratos son llamados glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos. Son biomoléculas que van a brindar energía para que el ser vivo realice todas sus actividades. Se encuentran principalmente en los azúcares, que habíamos visto que es el azúcar, la chancaca, la miel, los almidones como los tubérculos, la papa, la yuca, que estos son tubérculos, y también los cereales que proporcionan almidón, y la fibra, que está presente en los frijoles o algunas menestras. Bien, otro término nuevo que vamos a ver es la micra. ¿Qué es micra? Micrón o micra es una unidad de longitud equivalente a una milésima parte de un milímetro. Su símbolo es el que vemos en pantalla, una U alargada y una M. Ese es el símbolo. Para que entendamos mejor, veamos la imagen. El diámetro de un pelo humano mide entre 50 a 70 micras. Imagínense. Solo un grano de arena de playa mide 90 micras.
¿Qué significa micra? Significa 0.00000009. Es igual a 9 micras. Así se lee. Entonces más o menos ya nos hacemos una idea de cuánto mide una micra. Significa dividir el diámetro del pelo humano en más o menos 50 o 70 veces. ¿Te imaginas? Significa algo muy pequeño. Ahora vamos a ver el reino Monner. Este reino va a agrupar a los organismos microscópicos de células procariotas y presentan características tales como nutrición. La nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa, es variada. Los heterótrofos van a constituir una buena parte de los procariotas y son considerados los descomponedores más antiguos. La mayoría son heterótrofos, pero también tenemos autótrofos fotosintéticos, que son los que, sintetizan su propia energía. No se alimentan de otros, a diferencia de los heterótrofos, no se alimentan de... Entonces la principal diferencia entre los heterótrofos y los autótrofos fotosintéticos son las que los heterótrofos se consumen restos de seres vivos para obtener su energía. Los autótrofos utilizan energía del sol para convertirla en dióxido de carbono y este dióxido de carbono lo convierten en carbohidratos y así generan su propia energía. Esta especie es muy importante porque produce oxígeno en la atmósfera, por eso es muy importante. Así que ahí está la principal diferencia. Los heterótrofos son los descomponedores porque descomponen los restos de otros animales y los autótrofos fotosintéticos son los que utilizan energía del sol para producir su propia energía. A ver, en cuanto a la reproducción es por fisión binaria o por bipartición. Esta reproducción va a dar origen a nuevos microorganismos con las mismas características del progenitor. Acá vemos en la imagen cómo es la bipartición. Vemos a una célula que se va a dividir poco a poco en dos. Estas dos tienen las mismas características de la célula antecesora, de la célula que les dio origen. Entonces esa es una de las características y que tienen siempre la célula madre, entre comillas, les da las mismas características a la célula hija. Son iguales. Esa es una característica de esta reproducción, llamada por fisión binaria simple. Bien, los organismos se desarrollan en casi todos los hábitats, con amplios rangos de temperatura. También van a presentar diferentes formas como esféricas, abastonadas, espiraladas y en forma de coma, que son los vibriones. Se desplazan utilizando cilios o pestañas vibrátiles, o también utilizando pseudópodos, que son falsos pies, o se desplazan utilizando los flagelos. En la imagen podemos ver los cocos que tienen forma esférica. Podemos ver también de forma abastonada que tienen otra especie como los bacilos. Podemos ver la forma espiralada de las espiroquetas como una especie de onda, y en forma de coma propia de los vibriones. A ver, estas bacterias van a tener unas prolongaciones, unas especies de piecitos o patitas en su superficie, pero es diferente dependiendo de cada especie. En algunos van a tener cilios que son similares a unas pestañas que vibran
van a tener eso en su superficie, se les llama los cilios. También tienen pseudópodos, que son como falsos pies, van a tener en la parte final una especie de prolongaciones que van a simular unos falsos como pies. Y también flagelos, que es como un látigo que tienen en la parte final que los va a impulsar. Lo vamos a ver más adelante. El reino Monera se divide principalmente en dos grupos bacterianos: las algas verde-azules y las bacterias. Las bacterias son microorganismos procariotas que habitan en casi todos los hábitats: tierra, agua, plantas y animales de nuestro planeta. Su tamaño va a oscilar entre menos de 1 micra hasta 10 micras de longitud y de 0,2 a 1 micra de ancho. Ya sabemos lo que significa una micra. Están formadas por un conjunto de estructuras que se ordenan desde el exterior hasta el interior de la siguiente manera. Bien, vamos de afuera hacia adentro. Podemos ver en la imagen, vamos a la imagen, nos ubicamos qué es lo que está más afuera. Afuera de la bacteria tenemos la cápsula, esa es la que lo recubre en su superficie. Bien, dentro de la cápsula, ¿qué está? La pared bacteriana. Y dentro de la pared bacteriana está la membrana celular. Entonces, ese es el orden de las estructuras que tiene la bacteria, de afuera hacia adentro. De afuera es como una cebolla, imagina una cebolla que tiene varias capas. La capa más externa es la cápsula. La otra capa que le sigue es la pared bacteriana. Y la que le sigue es la membrana celular. Y esta membrana celular, dentro de esta membrana celular, ¿qué hay? Van a haber diferentes organelas como el ADN de la bacteria, los ribosomas, y estas van a estar, digamos, flotando algo así en el citoplasma. Imaginen una tina de agua, ¿no? Una tina donde hay diferentes componentes ahí. En la tina, el agua que vendría a ser el citoplasma. Y si tiramos una pelota ahí, sería un ribosoma. Si dejamos otra pelota ahí, sería el ADN. ¿Y qué sería la tina? La membrana celular. Y si la tina le envolvemos en una bolsa, la pared bacteriana. Y si le envolvemos en otra bolsa, la cápsula bacteriana. Más o menos así. Y en la superficie, digamos en la capa más externa, vamos a encontrar las fimbrias, que son como una especie de pelitos en la superficie. Y en la parte final tenemos el flagelo, que es como una especie de látigo que va a ayudar a la movilización de la bacteria. Las bacterias son muy diversas, van a adoptar diferentes formas y de acuerdo a ellas reciben diferentes denominaciones. Ya habíamos visto en la imagen anterior, los cocos tienen forma esférica, las alargadas, bacilos, los vibriones, que son los que tienen forma de coma, y los espirales son los espirilos. Habíamos visto en una imagen anterior, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen, los cocos esféricos, los bacilos alargados, vibriones, forma de coma, y espirilos viene de espiral, forma de espiral, como un rulo, algo así. Se habrán preguntado cuál es la importancia que tienen las bacterias, ¿verdad? Bien, las bacterias son muy importantes para diferentes actividades. Primero, en la industria alimentaria. Como habíamos explicado al empezar la clase, las bacterias son muy importantes porque van a intervenir en la fermentación de la leche para producir el queso. Bien, por eso se va a utilizar en producción de diferentes tipos de queso. También se usa en la producción de vinagre, en la fabricación de yogur o de algún producto similar. Para eso son importantes las bacterias en la industria alimentaria. En el medio ambiente van a desempeñar un factor muy importante porque van a cumplir una función de descomponedores. Habíamos visto que los descomponedores son los que los que comen los últimos restos
de los seres de seres muertos, como son los desechos orgánicos. Esos desechos son los que los consumen estas bacterias, que pueden ser denominados los detritos. Tenemos en el mar, por ejemplo, en el fondo del mar se acumulan muchos restos de estos detritos, muchos desechos se acumulan ahí en el fondo y hay muchas bacterias que las consumen. También en el campo medicinal algunas bacterias pueden producir antibióticos como la penicilina, que son capaces de curar diferentes enfermedades. Entonces hay diferentes campos en los que las bacterias son muy importantes para los alimentos, para el medio ambiente y en el campo de la medicina. En el proceso digestivo van a ayudar a la absorción de los nutrientes y forman la microbiota bacteriana del tracto digestivo del ser humano, lo que contribuye en la síntesis de determinados compuestos como la vitamina K y algunas vitaminas del complejo B. A ver, dentro de nuestro sistema digestivo nosotros también tenemos bacterias. No crean que no, sí tenemos hasta casi 10 veces más de lo que tenemos de las células propias de nuestro cuerpo. Dentro de estas bacterias tenemos diferentes tipos. Tenemos las especies raras, las predominantes, que son las más comunes, y las transitorias. Las especies raras son las tipo Streptococcus, Escherichia coli y Enterobacteriaceae. Son bacterias estas. Podemos ver las Streptococcus, como finaliza su nombre, dice coccus, son cocos. Por eso vemos acá su forma esférica. Escherichia coli, que es la bacteria responsable principalmente de las infecciones urinarias. Enterobacteriaceae es la infección intestinal. Las especies predominantes que tenemos, las más abundantes, son la especie Clostridium, Bifidobacterium, Faecalibacterium, Bacteroides y Bifidobacterium. Y las especies transitorias como las levaduras o bacterias lácticas. Entonces, esto es para que nos demos cuenta de la gran cantidad de bacterias que tenemos en nuestro tracto digestivo. Y estas bacterias van a ayudar a la absorción de los nutrientes y van a contribuir a la síntesis de algunos complejos como la vitamina K y algunos vitaminas del complejo B. Y no crean que hacen daño, o sea, mientras no haya algún desequilibrio en la población de estas, no pasa nada. Es más, son necesarias para que nosotros podamos seguir absorbiendo los nutrientes. Siempre es bueno un equilibrio entre ambos. Por ejemplo, ¿qué pasa si una de estas especies raras se hace predominante? Incrementa su número. Ahí es cuando ya empiezan a tener las enfermedades. ¿Qué pasa cuando una de estas especies transitorias se hace predominante? Incrementa demasiado su número. Hay un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, lo malo son los desequilibrios. Hay que tenerlo muy claro. Bien. Para finalizar, la importancia de las bacterias. En la industria cosmética, muchos de los agentes activos como proteínas y péptidos de bajo peso molecular y antioxidantes están siendo creados con el uso de tipos específicos mejorados de bacterias. Generalmente para las cremas faciales o para algún otro tipo de hidratante de piel se utilizan este tipo de bacterias mejoradas. Ahora podemos ver las bacterias patógenas, que también las hay. Podemos ver acá diferentes enfermedades: bronquitis, tuberculosis, neumonía, salmonelosis y meningitis bacteriana. Aunque la gran mayoría de las bacterias son inofensivas o benéficas, existen unas pocas bacterias que son patógenas, y estas son
la Bordetella pertussis, que es causante de la bronquitis, Mycobacterium tuberculosis, que es causante de la tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, que es causante de la neumonía, Salmonella, causante de la salmonelosis, y Neisseria meningitidis, que es causante de la meningitis bacteriana. La bronquitis afecta principalmente a los bronquios o algún componente del sistema respiratorio. La tuberculosis afecta a los pulmones, la neumonía de igual manera a los pulmones, la salmonelosis a los aparatos digestivos y la meningitis bacteriana a las meninges. Las meninges son unas membranas que van a recubrir el cerebro, generalmente el sistema nervioso en general. Entonces, si esas membranas se infectan, se llenan de bacterias, va a empezar a proliferar no solo en la meninge, después va a afectar el sistema nervioso. Y si queda afectado el sistema nervioso, se va a empezar a evidenciar cuando una persona no puede realizar ciertas actividades, no puede mover alguna extremidad, ya no puede hablar, ya no puede, mover una pierna, ya no tiene sensibilidad. Entonces, si afectamos, hay zonas del cerebro que son responsables del habla, de la lengua, de la movilidad. Por eso mismo es importante que sepamos más o menos los síntomas de estas enfermedades. Veamos. Los síntomas de la bronquitis son la tos continua, fiebre alta y malestar general. Los síntomas de la tuberculosis es fiebre alta y sangrado en el esputo. Cuando esta persona tose demasiado, empieza a botar, sangre en la flema que expulsa de la tos. En la neumonía, tos expectorante con sangre. En la salmonelosis, los síntomas son diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. En la meningitis bacteriana, los síntomas son fiebre alta y un fuerte dolor de cabeza. Bien, estas son las bacterias patógenas. Ahora vamos a pasar a hablar de las bacterias llamadas las cianobacterias o las algas verdes azules. Las cianobacterias son microorganismos parecidos a las bacterias que se unen formando grandes cadenas. Van a contener clorofila, el pigmento que le va a dar el color verde, y ficocianina, que les va a dar el color azulado. Por eso se les llama algas verdes azules. Y cianobacterias también se les llama porque el prefijo, la palabra ciano significa azul. Bacterias de color azulado. Tienen dos nombres. Son unicelulares, tienen una sola célula y se van a dispersar por todo el citoplasma. Entre las especies más representativas podemos mencionar el Nostoc sp y Oscillatoria sp. Nostoc es una cianobacteria que se desarrolla formando colonias. Podemos ver en la imagen varias que están ahí acumuladas. Requiere pocas condiciones para vivir, tales como un poco de agua, dióxido de carbono, un poco de nitrógeno y algo de luz. 4 condiciones: agua, dióxido de carbono, un poco de nitrógeno y algo de luz. No solo muy exigente, ¿verdad? Por eso dice que la Nostoc se desarrolla rápidamente. También tenemos la Oscillatoria. Es uno de los organismos más conocidos entre las cianobacterias. Sencillas, primitivas y evolucionadas a la vez. Están formadas por largos filamentos de células. Se puede ver ahí. Son como varias células en filita. ¿Se ve? Aplanadas, de color verde oscuro. Podemos ver varias ahí en fila. Como palitos, varios palitos ahí, aplanados. Ellas, la oscilatoria, gracias a ellas tenemos en nuestra atmósfera como una mezcla de gases respirables. ¿Se imaginan? La vida humana es posible gracias a estas bacterias. La oscilatoria, que es parte de las cianobacterias. Entonces tenemos las cianobacterias, que son algas verdes azules, que son microorganismos parecidos a las bacterias. Tienen clorofila, que les da el color verde, y ficocianina, que les da el color azulado. Son unicelulares,
se dispersan por todo el citoplasma. Tenemos dos especies, Nostoc y Oscillatoria sp. En Nostoc, las de esta especie tienen, ¿se acuerdan? Las 4 características para vivir: un poco de agua, dióxido de carbono, un poco de nitrógeno y algo de luz. Las oscilatorias son las que son primitivas y evolucionadas a la vez, son muy sencillas. Son las que están formadas por varios filamentos en filita y van a hacer a nuestra atmósfera una mezcla de gases respirable. Por eso, ¿sabías que en la puna existen bacterias comestibles? El Nostoc es llamado cuchuro fresco o yuyucho. Suele comerse en distintas preparaciones, siempre cocidos. Tienen un alto valor proteico y también son utilizados como una especie medicinal o fertilizante natural. ¿Recuerdan los Nostoc? Son las que tenían las 4 condiciones básicas para vivir. Se unen formando diferentes colonias, tienen color verde azulado. También se comen, ¿lo sabías? A continuación, veamos la penicilina, la historia del primer antibiótico gracias a las bacterias. Tenemos acá los 3 principales investigadores: Alexander Fleming, Howard Walter Florey y Ernst Bose-Chain. Las penicilinas son medicamentos que son empleados en el tratamiento de infecciones provocadas por gérmenes. Los antibióticos no hacen daño al humano, pero sí atacan a los gérmenes o microbios patógenos que causan enfermedades. Aunque actualmente son medicamentos muy comunes, al principio del siglo XX no lo eran. La penicilina G fue el primer antibiótico, dato muy importante. Ahora, ¿cómo fue el proceso de descubrimiento? Vamos a ver. En septiembre de 1928, luego de unas vacaciones y estaba revisando los experimentos, noté que el doctor Alexander Fleming notó que muchos cultivos estaban contaminados por hongos y empezó a descartarlos. Luego, al recibir la visita de un amigo, el doctor empezó a explicarle lo que hacía y entonces se preguntó: ¿por qué estos microbios no se desarrollan en toda la placa? Y es así que se dio cuenta que alrededor del hongo Penicillium, que se puede observar acá en la placa como una mancha blanca, las bacterias habían desaparecido. Miren, ven en la placa acá a manera de unas en zigzag, unas bacterias. Todo eso son bacterias. Pero ¿por qué no han crecido junto a la penicilina, la mancha blanca? ¿Por qué no han crecido ahí? Un comportamiento algo extraño, ¿verdad? Vemos acá que alrededor, en forma de círculo, hay como una capa, ¿no?, de protección. Ahí no hay nada, no crece. ¿Qué habrá pasado? Es así que Fleming realizó varios experimentos hasta que aisló y cultivó el hongo en una placa. Una placa es como un circulito, imaginen un círculo de vidrio que tiene una gelatina en el centro. Los científicos, para poder ver el crecimiento de alguna bacteria o de algún hongo, lo que hacen es esta bacteria con un alambre, cogen un poco de bacteria y lo ponen en la gelatina. Que está contenida en la placa de vidrio, ¿no? Ese circulito. Luego lo tapa. Y es así que se puede cultivar. A ese proceso se le llama el cultivo de las bacterias o de hongos o de algún microorganismo. Por eso, cuando cultivaron estas bacterias, que es el estafilococo que se puede observar acá en la placa, podemos ver que no crecen al costado de la penicilina. Por eso, Fleming, después de cultivó este hongo en una placa, o sea, la penicilina, sembró el hongo en la placa y lo identificó como Penicillium. Entonces él vio que
El hongo Penicillium mata las bacterias de las placas. Lo podemos ver ahí. Tiempo después se iniciaron las aplicaciones de la penicilina en las infecciones en los humanos, salvando muchas vidas. Antes de aparecer los antibióticos, una infección intestinal podía matarte. Imagínate, hasta podías perder un brazo por una herida infectada. Ahora suena increíble, pero en esos tiempos era un problema muy grave. Una década más tarde, el bioquímico de origen alemán Ernst Boris Chain y el patólogo de origen australiano Howard Walter Florey lograron una técnica para producir la penicilina en grandes cantidades. Los antibióticos van a actuar matando las bacterias y los protozoos, impidiendo su crecimiento. En la actualidad existen muchos antibióticos derivados de la penicilina, como la amoxicilina, cloxacilina, amoxicilina, y se puede tomar en forma de pastillas para combatir las infecciones. El premio Nobel fue otorgado a Fleming, Florey y Chain en el año 1945. Ellos ganaron el premio Nobel de Medicina por sus contribuciones al desarrollo de la penicilina. Hoy día existen bacterias que han desarrollado resistencia a los antibióticos, causando preocupación en el círculo médico científico. ¿Sabes qué es la resistencia bacteriana? Lo vamos a ver más adelante en un video. ¿Sabías que el abuso de antibióticos genera resistencia bacteriana, haciendo que estas sean inmunes a otros medicamentos? ¿Será posible? Vamos a ver un video a continuación que explica este problema. ¿Sabes que existen millones de pequeñas bacterias a tu alrededor? Es así, los microorganismos llamados bacterias fueron algunas de las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra. A pesar de constar solo de una célula, su biomasa total es mayor que la de todas las plantas y animales combinados. Y viven prácticamente en todas partes, en el suelo, en el agua, en la mesa de la cocina, en tu piel, incluso dentro de ti. Pero que no cunda el pánico todavía. A pesar de que tienes 10 veces más células bacterianas dentro de ti que células humanas en el cuerpo, muchas de estas bacterias son inofensivas o incluso beneficiosas, ya que ayudan a la digestión y a la inmunidad. Sin embargo, hay algunas que pueden causar infecciones peligrosas, desde pequeños inconvenientes a epidemias mortales. Por suerte, existen medicamentos sorprendentes listos para combatir infecciones bacterianas. Sintetizados a partir de productos químicos o de origen natural como el moho, los antibióticos matan o neutralizan bacterias, interrumpiendo la síntesis de la pared celular o interfiriendo en procesos vitales como la síntesis de proteínas, todo sin dañar las células humanas. El despliegue de los antibióticos durante el transcurso del siglo XX ha hecho que muchas enfermedades antes peligrosas sean de fácil tratamiento. Pero hoy en día, nuestros antibióticos son cada vez menos eficaces. ¿Ha salido algo mal para que dejen de funcionar? El problema no reside en los antibióticos, sino en las bacterias que deben combatir. La razón se encuentra en la teoría de la selección natural de Darwin. Como cualquier otro organismo, las bacterias pueden sufrir mutaciones aleatorias. Muchas de esas mutaciones son dañinas o inútiles, pero de vez en cuando una logra que su organismo adquiera ventajas de supervivencia. Y para una bacteria, una mutación que es resistente a un determinado antibiótico le da una gran ventaja. Como las bacterias no resistentes se eliminan, lo que ocurre muy rápidamente en ambientes ricos en antibióticos, como los hospitales, es que hay más espacio y recursos para que prosperen las bacterias más resistentes. Estas solo transmiten los genes mutados. La reproducción no es la única manera de hacerlo. Algunas bacterias pueden liberar su ADN tras morir para que otras bacterias lo tomen, mientras que otras utilizan un método llamado conjugación, conectándose a través de los pili para compartir sus genes. Con el tiempo, los genes resistentes proliferan, creando cepas de bacterias súper resistentes. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que estas superbacterias tomen el relevo? Bueno, con algunas bacterias ya está pasando. Por ejemplo, algunas variantes del Staphylococcus aureus, que causan todo desde infecciones de piel a neumonía y sepsis, se han convertido en cepas SARM, volviéndose resistentes a antibióticos beta-lactámicos como la penicilina, la meticilina y oxacilina.
Gracias a un gen que sustituye la proteína a la que los betalactámicos normalmente se dirigen y unen, las cepas ARM pueden seguir haciendo sus paredes celulares sin impedimentos. Otras superbacterias, como la salmonela, incluso a veces producen enzimas como los betalactámicos que descomponen los antibióticos atacantes antes de causar daños. Y el E. coli, un grupo diverso de bacterias que contienen las cepas causantes de diarrea e insuficiencia renal, puede prevenir la función de los antibióticos, como las quinolonas, aniquilando activamente cualquier invasor que logre entrar en la célula. Pero hay buenas noticias. Los científicos están trabajando para estar un paso por delante de las bacterias. Y si bien el desarrollo de nuevos antibióticos ha disminuido en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como prioridad el desarrollo de nuevos tratamientos. Otros científicos investigan soluciones alternativas como la terapia de fago o el uso de vacunas para prevenir las infecciones. Lo más importante es frenar el uso excesivo e innecesario de los antibióticos, ya que parte de las infecciones menores se curan por sí solas, así como cambiar prácticas médicas para prevenir las infecciones hospitalarias, conservando más bacterias resistentes vivas como competidoras de las cepas resistentes. En la guerra contra las superbacterias, desescalar a veces puede funcionar mejor que la carrera evolutiva de armamentos. Ya sabes que en base a lo aprendido en esta sesión debes responder lo siguiente. ¿Qué aprendí esta semana? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? ¿Para qué aprendí? ¿Y cómo me sirve lo aprendido? Es importante que puedas encontrar la respuesta a estas preguntas para que te hagas una autoevaluación. Y si hay algo que no entendiste, puedes retroceder a ver el video. No hay ningún problema, siempre para aprender. Espero que cumplas con todas tus actividades esta vez. Ante cualquier duda puedes escribirme a WhatsApp o puedes llamarme. Siempre voy a estar respondiendo gustosa a todas tus dudas. Un gusto estar con ustedes en esta clase. Son unos chicos muy valiosos. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.